Buenas tardes, mi nombre es Felipe Casanueva, jefe de servicio de endocrinología y nutrición en Santiago. Tenemos una reunión con dos eminentes colegas que se van a ir presentando en la medida que hablen. Y yo quería hacer la introducción diciendo que acabamos de regresar del Congreso Europeo de la Sociedad de Obesidad, la Sociedad Europea para el Estudio de la Obesidad. Congreso Europeo al que hemos llamado Summit, como luego mencionaremos por qué. Lo primero que llama la atención del Congreso es la gran cantidad de asistentes, 1.500 personas, uno de los más numerosos. ¿Por qué es tan numeroso? Porque los datos siguen presentándose, los datos epidemiológicos indicando que el problema de la obesidad es un gran problema, que afecta ahora mismo en la mayor parte de los países a casi más del 30% de la población adulta, creciendo en niños, y no solamente no hemos logrado atajar este problema, esta epidemia, sino que además va desarrollándose cada vez con más fuerza. De hecho, todos los análisis de previsión para el futuro, para el 2030, están completamente ya superados por la realidad. Ya tenemos más datos que más datos de obesidad que los que se analizaron para el 2030. Llama también la atención en este congreso la gran cantidad de jóvenes que asistieron al mismo. Esto realmente es para nosotros una gran alegría porque indica que realmente la juventud médica o biomédica está viendo el tema de la obesidad como un problema no solamente relevante médico, sino muy atractivo científicamente y está buscando ayuda para sus pacientes. Comentar que ha sido evidente en este congreso que estamos hablando de una enfermedad muy seria. Aunque en algunas autoridades sanitarias administrativas todavía creen que es un problema de falta de voluntad o de falta de personalidad, es una enfermedad muy grave, muy seria, es una auténtica enfermedad y cuando el paciente está afectado por ella, él solo no puede salir de esa enfermedad con su voluntad. Necesita una ayuda externa que es la que debemos proporcionarle los médicos. Punto muy importante, estamos con una enfermedad muy seria. Y después uno de los temas que tal vez fueron más novedosos en la discusión es el tema de moda de la medicina personalizada. Realmente vamos hacia un tratamiento personalizado de la obesidad mediante análisis genéticos, análisis de comportamiento. Evidentemente, en términos ideales todos estamos de acuerdo, que lo ideal sería, como no hay dos seres humanos iguales, poder hacer un tratamiento a cada uno de ellos. Cuando hablamos de 450 millones de personas afectadas, hacer un tratamiento personalizado ya empieza a ser un tema candente, pero lo más importante es que todavía el tratamiento personalizado de la obesidad es un desideratum. O sea, se está avanzando, cada vez conocemos más de los diferentes tipos de obesidad, las causas, las diferentes bases genéticas, pero todavía no podemos decir que mediante ningún análisis podamos tratar mejor una obesidad que la otra. Y simplemente decir que no fue casualidad que a esta reunión se le llamara Summit, porque está organizado conjuntamente con la Sociedad Europea para el Estudio de la Obesidad y el capítulo europeo de la Sociedad Mundial de Cirugía de la Obesidad y Enfermedades Metabólicas. Y entonces yo voy a pedir al siguiente orador de esta reunión que se presente y nos diga qué opina de esta unión con los cirujanos europeos. Muy bien, muchas gracias Felipe. Yo soy Javier Salvador, soy especialista en endocrinología y nutrición y dirijo el Departamento de Endocrinología y Nutrición de la Clínica Universidad Navarra en Pamplona. Efectivamente, tal y como ha comentado el doctor Casanueva, ha sido un congreso, a mi modo de ver, que tiene un atractivo adicional muy importante respecto a ediciones anteriores, que viene dada por precisamente la conjunción de especialistas médicos y quirúrgicos. Hoy día sabemos que a falta durante los últimos años, cosa que de momento parece que tiene unos visos muy buenos de solución, a falta de, como decía, de soluciones médicas en los años anteriores, pues lógicamente la opción del tratamiento quirúrgico de la obesidad ha tomado muchos enteros, ha ganado muchos enteros y por lo tanto es absolutamente pertinente que clínicos y quirúrgicos nos convivamos y observemos y analicemos los problemas desde distintas perspectivas, pero siempre de la mano en un ambiente absolutamente constructivo y colaborador, que es lo que ha sucedido. Entonces, efectivamente, la carga
de cirugía bariátrica y cirugía metabólica, especialmente bariátrica, que ha tenido este congreso ha sido muy significativa, mayor que en las ediciones anteriores, y hay aspectos que me parecen interesantes de comentar y que yo creo que son de alguna manera novedosos, como es el hecho de que ya a nivel mundial y también a nivel europeo es la gastrectomía tubular la que está liderando con un 48% aproximadamente del total de intervenciones de cirugía bariátrica los procedimientos quirúrgicos, seguido lógicamente por el bypass gástrico, que ya se queda en un 42%, y por tanto estas dos técnicas son las que realmente más se están empleando en los pacientes con obesidad que cualifican o que tienen las características necesarias para ser introducidos o ser incluidos en un programa de cirugía bariátrica. Después, ya a mucha distancia, queda la banda gástrica ajustable, que se queda en un 8%, y por fin la derivación biliopancreática se ha quedado en estos momentos en un 2% del total de cirugías. Entonces, los resultados que se han comunicado en este congreso yo creo que son interesantes, consolidan efectivamente la eficacia, especialmente a corto o medio plazo, de las técnicas quirúrgicas para conseguir una reducción ponderal significativa, lo que arrastra una mejoría de las comorbilidades asociadas a la obesidad, como son hipertensión, apnea del sueño, dislipemia, aumento de HDL colesterol, etcétera, que realmente son muy llamativas. Es cierto también que hay una serie y en este congreso también se ha tratado, lo trató concretamente el doctor Schanhaner de Austria, que la cirugía bariátrica también puede comportar una serie de efectos secundarios que conviene vigilar, y esto todo el mundo debe saber, donde encabezan las deficiencias nutricionales, la anemia, por ejemplo, y se ha dado alguna traza informativa relativa a la posibilidad de que a largo plazo pudiera haber algún aumento de la tasa de suicidios, por ejemplo, de las ideas de suicidabilidad. Si bien es cierto que con los datos disponibles parece ser que en esos pacientes que pueden tener ese tipo de complicación son personas que en los 5 años previos a la cirugía, a la intervención quirúrgica, ya manifestaban algún tipo de enfermedad psiquiátrica. En cualquiera de los casos, considero que efectivamente la valoración psiquiátrica es muy importante y sobre todo el seguimiento evolutivo de estos pacientes es imprescindible para evitar las complicaciones que acabo de comentar. Uno de los aspectos que también ha tenido mucha trascendencia y ha habido mucha dedicación en el Congreso se deriva del mantenimiento del peso perdido, ya no solo con lo que respecta al tratamiento quirúrgico, sino también al tratamiento convencional, tratamiento con dieta, ejercicio, terapia cognitivo-conductual. Es bien conocido que los pacientes pierden peso, pero después hay enormes dificultades para que se mantenga el peso perdido, y por lo tanto ha habido bastantes conferencias dirigidas a tratar de examinar y establecer cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que están implicados en estos problemas, para así luego poder contribuir terapéuticamente a prevenirlos o a tratarlos, ¿no? En el caso de la cirugía bariátrica, la recuperación ponderal también es muy significativa. Normalmente el nadir de peso se alcanza entre los 12 y los 24 meses después de la cirugía, y posteriormente, dependiendo de la técnica y lógicamente de la atención, el seguimiento que se presta a los pacientes, pues existe una tendencia a la recuperación ponderal que en algunos casos individualmente puede ser significativa. La realidad es que chocamos con uno de los problemas que este congreso no ha conseguido resolver, y es que los criterios para establecer cuándo una recuperación ponderal es clínicamente significativa no están establecidos, y por tanto hay grupos de trabajo que funcionan con incrementos respecto al nadir del 5% y otros exigen un 30% de aumento de peso respecto al mínimo conseguido para calificar la situación como de preocupante o por lo menos como de necesaria para tomar alguna actitud terapéutica. Por lo tanto, aquí se ha hablado mucho del papel de los factores de la cirugía bariátrica, los factores quirúrgicos, técnicos, como de los factores derivados del comportamiento del paciente, la adherencia al plan de alimentación, la actividad física juega un papel muy importante, incluso la evaluación de la composición corporal también puede dar luz, dado que se está viendo que las pérdidas de masa libre de grasa se asocian con mayor recuperación ponderal a largo plazo, y por tanto esto es algo que estamos muy convencidos de que hay que monitorizar, pero todavía no conocemos bien todo el espectro de factores, que es muy variado, para que justifican que esa recuperación ponderal suceda y por lo tanto se reduzcan los beneficios tanto en términos de pérdida de peso como en términos de mejoría de la comorbilidad asociada a la obesidad, que lógicamente genera esa recuperación ponderal, ¿no? Por lo tanto, este es uno de los problemas muy importantes. En lo que respecta al tratamiento de la recuperación ponderal, se ha hablado de la dieta y el ejercicio, que nos parece a todos muy claro, y que esto siempre lo hemos tenido en mente. Sin embargo, curiosamente, el doctor Feiner,
comentó que no hay unas evidencias muy claras en la literatura indicando cuáles son las características del plan de alimentación y las pautas de actividad física que se consideran como realmente eficaces a la hora de prevenir o tratar la recuperación ponderal. Y dejando de lado las opciones quirúrgicas para tratar precisamente este fenómeno de recuperación ponderal cuando es muy significativo, porque una segunda intervención pues siempre hay que individualizarla de una forma muy especial, hay que tener muy en cuenta la experiencia de los cirujanos, etcétera. Pues uno de los capítulos que quizá ha tenido más desarrollo en este aspecto es precisamente los nuevos tratamientos, las nuevas opciones de tratamiento farmacológico, que yo creo que efectivamente, personalmente, por lo menos así pienso, tienen una enorme cabida en este aspecto. Yo soy Francisco Gómez Trujillo, soy internista y trabajo fundamentalmente en diabetes, pero la mayoría de mis pacientes, más de las 3/4 partes, son además obesos. Entonces es la primera vez que voy a un congreso de obesidad del nivel del Congreso Europeo y a mí me ha llamado la atención varias cosas, ¿no? Lo más que me he traído del congreso, lo más impactante para mí desde el punto de vista de fuera de la endocrinología, desde el punto de vista del riesgo cardiovascular y de la diabetes como patología concomitante con la obesidad, es que la obesidad es una enfermedad crónica con recaídas. Es como la drogadicción, como el tabaquismo, como otras enfermedades crónicas y en este caso pues, el tema de la recaída es una cosa que no tenemos asumida. Entonces pensamos que una persona hace una dieta, pierde peso y bueno, ya se ha quedado curada de su problema y la base sobre la que se ha conseguido esa obesidad persiste ahí. Entonces el paciente tiene que tener armas, hay que ayudarle, hay que hacerle un seguimiento, hay que de alguna manera motivarlo, hay que estar sobre él para que no recaiga, porque todas las técnicas, tanto farmacológicas, quirúrgicas, psicológicas, dietéticas, tienen una tasa de fracaso muy, muy significativa a un plazo no mayor de 3, 4, 5 años, con lo cual hay que estar volviendo a tratar al paciente y bueno, a mí hay ciertos mensajes que se me han quedado muy, muy impactantes, como que por ejemplo, el cuerpo siempre tiende a llevarte al peso más alto que has tenido. O sea, tú siempre vas a tratar de volver al peso peor en cuanto a cantidad de masa, de exceso de peso corporal que has conseguido en un momento de tu vida, lo cual es una lucha constante contra una patología que de alguna manera es plurifactorial. Entonces, los nuevos fármacos pues, es una herramienta que, junto con la ayuda psicológica, con el ejercicio, con la motivación, con la cirugía, pues supone una serie de recursos que yo creo que tendremos que aprender los profesionales a complementarnos en el futuro. Y habrá que hacer equipos multidisciplinares, que están muy de moda, pero que son difíciles de poner en marcha por el coste que tienen, por el tiempo disponible en la sanidad pública. Y habrá que plantearse en el futuro cosas como financiar algunos tratamientos que yo no entiendo muy bien por qué la sociedad no se plantea. Por ejemplo, yo no entiendo, y saltando de tema para no parecer muy arrimando las cuestas sardinas, el tema del tabaco. ¿Por qué no se financia el tratamiento del tabaco? Es una cosa que cuesta en cáncer, en insuficiencias respiratorias, cuesta una ruina. Yo creo que siempre va a ser mucho más rentable prevenir o intentar que la gente deje de fumar. Yo no sé por qué no se plantea el tratamiento de la obesidad. O sea, es igual que la diabetes, igual que la hipertensión, igual que la depresión, son patologías crónicas que tienen un coste económico, no ya social y personal, que también, sino un coste económico es increíble para la sociedad en la que nos movemos por la prevalencia tan alta que tienen, ¿no? Entonces, bueno, esto, como decía antes el doctor Casanueva, es un problema creciente que cada vez afecta más a poblaciones más jóvenes y del Congreso yo, por motivos personales, me he quedado con dos cosas que a mí me tocan más personalmente. Una es el tema de los contaminantes ambientales, que ahora está muy de moda, el tema de los obesógenos, el tema de los productos químicos, los pesticidas, la contaminación atmosférica, todo este tipo de temas. Concretamente trataron en la reunión un par de estos productos químicos, que la lista es interminante, que son disruptores metabólicos que alteran problemas como el tema de la fertilidad, que cada vez hay más problemas de infertilidad y podrían estar relacionados con estos disruptores metabólicos que alteran el equilibrio metabólico de las personas a nivel hormonal, y el tema del impacto que tienen en las generaciones futuras, porque es una cosa que cada día hay más evidencia, porque no tenemos cuantificado cuánta cantidad de un determinado producto químico hay que tener encima de uno para sufrir consecuencias metabólicas. O sea, a partir de cuántos
miligramos o microgramos de bisfenol A o de talato o de un pesticida determinado, empezamos a tener problemas en la ovulación, problemas en la fertilidad, problemas en la obesidad y tal. Entonces hay cada vez más investigación básica que es verdaderamente impactante. Por ejemplo, presentaron un estudio del doctor Ross de la Universidad de Irving en California que a mí me dejó hecho polvo, porque bueno, eran ratas, cogían una camada de ratas y las exponían al trietilbutil-A, que es un plástico que reviste las latas de los refrescos que nos tomamos y que está prácticamente en cualquier lata de cualquier refresco que toma cualquier niño. Y esas ratas que se exponían a este producto, al trietilbutil-A, las dejaban embarazadas, tenían crías y así hasta 3 generaciones. Entonces las nietas y las bisnietas de esas ratas que fueron expuestas, después ya no eran expuestas a posteriori, o sea que eran, digamos, la exposición de la segunda y tercera generación era cuando estaban en el ovario de las madres, pues tenían un peso aumentado y tenían unas modificaciones en los adipocitos tanto en número como en tamaño, tenían más células acumuladoras de grasa y además células de mayor tamaño. Y a partir de la tercera generación, que ya se considera que no estaban expuestas, sino que era un problema hereditario, se mantenía una diferencia de peso entre las ratas que habían estado expuestas y las que no. O sea que era una cosa que está consiguiendo modificar la genética de los animales de una forma que se está heredando. O sea que si esto tiene algún impacto en humanos, que está por verse, esperemos que no, pues el problema es que la contaminación ambiental, los plásticos, los productos químicos, los pesticidas, los retardantes de la llama que estamos en las moquetas, en las cortinas, que tenemos en los productos de limpieza, en los productos de cosmética, en los sprays, en los aerosoles, están modificando la tendencia a acumular más grasa en nuestros bisnietos, que sepamos por ahora, porque allí había 4 generaciones de ratas, habría que ver hasta qué generación se transmite, que parece que eso ya se hace indefinido, ¿no? Eso para mí fue una cosa impactante. Yo, que estoy muy sensibilizado con el tema de agricultura ecológica y tal, me pareció que bueno, es imposible no exponerse al progreso. Y claro, los productos químicos son pues, difuminadores de calor, que están en los transformadores de la corriente de alta tensión, son retardantes de la llama, son fertilizantes, son pesticidas que están en la fruta que comemos, son las bandejas de plástico en las que nos presentan los productos en los supermercados, son las botellas de plástico en las que nos venden el agua mineral que tenemos, en fin, etcétera, etcétera. ¿Qué cantidad de bisfenol A o de talato necesita una persona que pese 80 kilos para tener consecuencias metabólicas que le va a pasar a sus bisnietos? Eso es lo que habrá que ver, pero es un tema apasionante porque es imposible en el mundo de hoy no exponerse a estos productos químicos. Entonces, para mí fue un tema que me impactó mucho. Y otro tema que quizás mucho menos importante que este, porque digamos es una cosa así más particular, pero que para mí me pareció relevante, es el tema de que la mayor parte de nuestro consumo energético, la obesidad a fin de cuentas es un desbalance entre lo que se ingresa y lo que se gasta, por la mayor parte, el 60% de nuestro consumo energético es basal, es cuando estamos sentados, cuando estamos durmiendo, cuando no hacemos ejercicio. Entonces, eso, la única forma de aumentarlo es aumentando la capacidad funcional de la mitocondria. Entonces, bueno, yo he participado en algún taller con especialistas en ejercicio físico que te hablan de que si tú quieres reducir peso, no te interesa hacer cardio, te interesa hacer fuerza para tener masa muscular donde tengas una mitocondria que siga quemando después del ejercicio. Es una cosa que los que estamos ya en una cierta edad, que nuestra actividad física es pasear el perro por el paseo marítimo, pues cuando hablas con la gente de actividad física te dice eso lo que te hace es aumentarte el apetito y te engorda más. Eso me llegó a mí al alma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues según los especialistas en ejercicio físico hay que hacer fuerza. Y claro, con 60 años, con 65, con 50 y tantos, el que no tiene una hernia de disco tiene artrosis, el que no tiene otro problema, y ponerte tú a levantar pesas pues no parece una cosa como muy accesible a la mayoría de los obesos cincuentones o sesentones del mundo mundial. Entonces yo esto lo veo un poco complejo porque hasta ahora hemos estado insistiendo en que la gente se vaya a andar. Yo supongo que siempre andar será mejor que ver la televisión, pero desde luego habría que intentar contar con especialistas en ejercicio físico que diseñaran programas adaptados a las personas. Por ejemplo, una persona que tenga artrosis a lo mejor no puede andar, pero sí puede nadar, porque flotando no le pesan los kilos. Y a lo mejor puede hacer un ejercicio ahí que tenga un componente de fuerza que le permita quemar calorías cuando está en reposo. Y sumando todas estas cosas, es decir, bueno, pues en vez de plástico la botella la quiero en agua, en vez de querer la botella de cristal, perdón, la botella de agua la quiero de cristal,
La fruta me la voy a comprar ecológica para que no traiga pesticidas de los últimos 10 días para la mosca de la fruta. El ejercicio voy a procurar hacerlo con fuerza en vez de hacer un ejercicio muy suavito y tal. Y modificando esto, más la medicación, más todo lo que hemos visto, la cirugía, el apoyo psicológico, el tema de la nutrición, pues yo creo que al final cada vez iremos consiguiendo mejores resultados. Lo que pasa es que tenemos un camino para recorrer que es, para mí, para concluir, lo que me ha quedado muy claro, y es que hemos empezado a andar y ahora tenemos claro el camino, que hasta ahora no estaba muy claro, y lo que sí sabemos es que el camino es muy largo. Muy bien, yo antes de pasar de nuevo la palabra a mis amigos y colaboradores sobre los fármacos en camino que van a venir o que están viniendo, me gustaría continuar con este dato sobre el consumo energético, que es un tema fundamental en el cual se presentan, por ejemplo, datos importantes sobre biología del tejido adiposo en el Congreso. Y esto lo menciono porque la participación de los grupos de investigación españoles fue muy intensa. De hecho, el moderador dijo, esto parece un simposio hispano por la cantidad de presentaciones. Esto indica también que se está haciendo investigación básica de altura en obesidad por grupos propios. Y conecta claramente con el tema de por qué hay más obesidad en el sur que en el norte, o por qué en el sur de China hay más obesos que en el norte de China, y cuya explicación pues no sabemos todavía, ¿no? Pero evidentemente uno de los datos que hay más, digamos, más impactantes es posiblemente la temperatura ambiente, lo que es, digamos, lo que obliga a hacer un gasto energético mayor de nuestras mitocondrias, del cuerpo, para mantener esta temperatura. Tenemos que darnos cuenta que vivimos en sociedades que hemos aumentado la temperatura en todos, aparte del aumento global por el calentamiento del planeta. Prácticamente ya nadie pasa frío en invierno, salvo algunas excepciones que esperamos sean eliminadas lo más pronto posible. Entonces este es un punto muy importante porque a lo mejor este gasto energético basal, lento, que prácticamente no detectamos, es un factor fundamental para ver por qué realmente estos genes o cambios epigenéticos que tienden a que se disipe más calor son realmente instrumentales para el desarrollo de la obesidad. Y a mí, tal vez uno de los temas que más me impactó del Congreso, que es un tema que nosotros trabajamos mucho, es el tema de obesidad y cáncer. Lo primero que tenemos que decir es que hasta ahora lo hemos hecho mal. Los médicos, los científicos, el personal sanitario, lo hemos hecho mal, pues no hemos logrado convencer todavía a la población de que la obesidad causa cáncer. O sea, la población española evidentemente sabe que la obesidad produce diabetes, produce artrosis, produce infartos de miocardio, ictus, ya lo sabemos. Pero bueno, la pregunta, ¿y produce cáncer? Pues gran parte de la población no lo sabe. Entonces, el mensaje es muy importante, se presentaron datos epidemiológicos. La obesidad por sí misma es una causa muy importante de cáncer. Y entonces nosotros tenemos que incluir esto en las listas de prevención del cáncer. ¿Por qué incluirlo en las listas? Bueno, porque realmente está empezando a ser tan importante los cánceres debidos a obesidad como los que eran antes por el tabaco. Con lo cual vamos a hacer un mal negocio, porque hemos logrado reducir el tabaquismo con las leyes, pero si sigue aumentando la obesidad, todo lo que ganemos de prevención del cáncer por eliminar el fumar, lo vamos a perder por las tasas de obesidad. Entonces realmente esto es un tema muy importante a abordar. Y es importante además porque no sabemos por qué, no sabemos qué es lo que hace, mientras tenemos una explicación para el desarrollo de diabetes, una explicación para el desarrollo de ictus, las hiperlipemias, por qué el colesterol aumenta, tenemos explicaciones de por qué la obesidad hace eso, no tenemos ninguna explicación de por qué la obesidad produce cáncer. Al no tener una explicación es muy difícil combatirla. Entonces estuvieron barajando bastantes temas en el Congreso sobre este aspecto. Uno de ellos era pues, la base genética. Empieza a ser también muy popular lo que es la base epigenética, que lo estabas mencionando hace poco. Hay cambios que no se producen en los genes, se producen en los reguladores de los genes. Estos cambios que llamamos epigenéticos tienen la peculiaridad de que se adoptan en un momento determinado,
se pueden transmitir varias generaciones y luego se pueden incluso perder o mantener. Y además son provocados por el medio ambiente. Entonces, claro, realmente hay unos trabajos muy importantes sobre este tema, no solamente en cáncer, sino en general en obesidad, para ver si gran parte de los problemas que tenemos y que la genética no ha logrado clarificar del todo, podían ser logrados por la epigenética. Y me gustaría un comentario vuestro más en detalle sobre nuevos fármacos. ¿Tenemos alguna esperanza? ¿Ha salido algo? Yo ¿Hay algo en cartera? creo que tenemos no solo esperanza, sino ya empezamos a tener realidades, aunque todavía no hayan llegado en nuestro país a la farmacia para que los pacientes puedan beneficiarse directamente de ellos, ¿no? Yo creo que hay dos tipos, las dos moléculas quizá las más importantes, quizá la que más tiempo de estudio tiene, y por lo tanto yo creo que en ese sentido más información disponemos de ella, aunque todavía hay muchas cosas que aprender, es la liraglutida de 3 miligramos, que es un fármaco que ya conocemos para el tratamiento de la diabetes tipo 2, pero que en este caso se ha generado dirigido exclusivamente al tratamiento de la obesidad, y por esa razón tiene una dosificación mayor, y ya disponemos de datos a 3 años. Entonces, a 3 años de tratamiento con este tipo de molécula, con esta dosis de 3 miligramos, realmente se obtienen pérdidas ponderales muy significativas, hasta un 9, un 10, un 11%, que se mantienen durante este tiempo tan prolongado. Es decir, que esto es algo realmente muy innovador para el tratamiento farmacológico de la obesidad, porque con todas las opciones terapéuticas anteriores, pues no habíamos conseguido ese rendimiento tan magnífico en una enfermedad, como ya se ha comentado, absolutamente crónica, y por lo tanto necesitamos que los tratamientos funcionen a largo plazo, no solo que funcionen en 4 o 6 meses. Me gustaría conocer tu opinión. Yo creo que estamos empezando, pero ya tenemos un poquito avanzado y sabemos ya muchas cosas que antes no se sabían. Tenemos una gran experiencia con los análogos de GLP-1, sabemos que unos son más potentes que otros, sabemos ya qué potencia tienen para la diabetes y sabemos qué potencia tienen para el problema de la obesidad. Y también tenemos, yo creo que muchas posibilidades de hacer terapia combinada, como para la hipertensión, como para la diabetes en obesidad. Por ejemplo, una cosa que a mí me llama mucho la atención es el uso de los SGLT2 y la reducción de hígado graso, que es una forma de resistencia a la insulina o de acopio de grasa en un lugar inapropiado, ¿no? Yo creo que en el futuro la combinación de SGLT2 con GLP-1 va a ser prácticamente utilizada en el 100% de los obesos diabéticos, salvo que haya una contraindicación, además la opción de que, ya que no son fármacos hipoglucemiantes por sí, se podrían utilizar perfectamente en no diabéticos. Lo que pasa es que la eficacia en diabéticos probablemente sea mayor, porque al aumentar la glucosuria, los SGLT2 funcionarán con más potencia en diabéticos que en no diabéticos. Pero por otra parte, hay que tener en cuenta que son fármacos que no dan hipoglucemia, que se puede utilizar perfectamente aunque no haya diabetes. Y a mí hay una cosa de estos fármacos que no termino muy bien de conocer, porque no dominamos todas las rutas metabólicas implicadas en cada paciente concreto, que es la variabilidad de la respuesta personal. Hay un tanto por ciento de pacientes, que probablemente no sea más allá de un 10-15%, que con respuestas que son equiparables a la cirugía bariátrica, y eso hay que decirlo. Tenemos fármacos que te dan un resultado igual o superior en cuanto a mantenimiento de tiempo y con menos complicaciones, en cuanto a pérdida de peso y en cuanto a protección metabólica, porque hoy en día, el otro día estábamos en otro congreso en Madrid sobre diabetes y obesidad, en el cual se discutía mucho si existe o no existe el obeso metabólicamente sano. Parece que el obeso metabólicamente sano es una fase transitoria hacia el obeso metabólicamente enfermo y que va a acabar con una diabetes. Entonces, yo creo que un fármaco que tú empiezas a utilizar antes de que haya diabetes, todos los estudios, incluidos los de cirugía, te dan mejores resultados mientras más precoz el tratamiento. Y de hecho, la reversión que se consigue con la pérdida de peso, por el método que sea, de la diabetes, se consigue mucho más mientras menos evolucionado está el paciente. Y de hecho, en pacientes con una capacidad funcional del páncreas muy reducida, se consiguen muy poquitas regresiones a la normoglucemia. Entonces, yo creo que este es un tema que en el futuro pues habrá que hablar con el paciente y decirle, pues mire usted, en la evolución que usted lleva, la posibilidad de que usted remita su diabetes es esta, y la posibilidad de que usted consiga un resultado es este, y lo bueno es que esto se ve en un mes. O sea, no hay que esperar 2 años. Tú pones un tratamiento con GLP-1 y en un mes vas a saber más o menos la respuesta que vas a conseguir con ese paciente, y vas a saber la eficacia tanto en diabetes como en hipertensión, que también la hay, como en lípidos y como en peso. Y luego, hombre, yo creo que tendremos que irnos acostumbrando los médicos a asociar medicamentos en obesidad.
junto con diferentes terapias, con ejercicio, con dieta y con, en fin, con este tipo de cosas. Y sobre todo tenemos que aprender a prescribir, lo que no tenemos los médicos una base para prescribir ejercicio. Y muy poquita en cuanto a dieta. Y te hablo de médicos que no sean los endocrinos, te hablo de cardiólogos, porque la mitad de los diabéticos lo diagnostican cuando tiene un infarto los cardiólogos. Y te hablo de médicos de familia. El médico de familia, con 5 minutos en la consulta, la presión está muy presionada, pero puede montar una especie de consulta de obesidad, de factores de riesgo cardiovascular, con la enfermería y de alguna manera conseguir visitas grupales en las cuales se consiga media hora, 1 hora de atención para 10 pacientes, que media hora para 10 pacientes son 3 minutos por paciente. Claro. O sea que es una cosa muy rentable y que se ha visto que en otras culturas funciona y no sé por qué no va a funcionar en la nuestra, ¿no? Y yo quería comentar algo del tema del cáncer. El cáncer se ha relacionado no solamente con obesidad, se ha relacionado con hiperinsulinemia. Y la resistencia a la insulina, que es la que genera la hiperinsulinemia, es, a fin de cuentas, el 80% del riesgo cardiovascular. Lo decía Robert Kahn el otro día en la reunión que tuvimos en Madrid. El 80% de resistencia a la insulina es, o sea, el 80% del riesgo cardiovascular, del riesgo de infarto, de ACV, es la resistencia a la insulina. Y eso es el link, yo creo, entre diabetes, obesidad, cáncer y este tipo de patologías. Entonces, bueno, yo creo que la resistencia a la insulina, que más tarde o más temprano yo creo que está presente en el 100% de los obesos, es un tema al que habrá que darle una valoración aparte, no solo la báscula. Habrá que ver en cada obeso en qué momento se halla de su capacidad funcional en cuanto a diabetes, en qué capacidad se halla en cuanto a su capacidad mental, en cuanto a depresión, sus recursos de fuerza para afrontar una dieta, para afrontar un ejercicio, para afrontar una terapia determinada. Y yo creo que esos son retos que tenemos como médicos, como profesionales, o sea, saber, porque esto yo me hacía mucha gracia cuando yo empecé a trabajar de residente, trabajaba con toxicómanos y me acuerdo en una discusión que tuve yo con el patriarca, el famoso patriarca de las comunidades terapéuticas, que decía, es que el drogadicto que no se cura es porque no quiere y ese no hay que tratarle. Digo, claro, a los que están más enfermos no los tratas. O sea, el paciente que está más hundido, a ese no lo tratas porque no quiere curarse. Es el fumador que no deja de fumar, a ese no lo trata porque como no quiere dejar el tabaco, el obeso que está deprimido, que está psicológicamente machacado, nosotros nos quedamos con el que tiene un índice de masa corporal moderadito, que está preocupado, que tiene recursos y que ese es muy fácil que entre en la terapia de grupo, en el consejo dietético, en el ejercicio. Pero el que tiene un índice de masa corporal de 45, que tiene una depresión severa y tal, ese no, porque ese como va a responder poco y además está muy cascado, ese que se fastidia. Es que eso es coger al enfermo que más nos necesita y decir, este no, que este nos da mucho trabajo, nos quedamos con los facilitos. Entonces yo creo que eso es un reto que yo creo que a nivel de profesionales tenemos que asumir, de coger al que está más fastidiado porque es el que más nos necesita. El que tiene un índice de masa corporal de 35, ese probablemente él solo, con educación, que eso es otro tema que yo pienso que también es un reto para los profesionales de la comunicación. Pero sí hay que crear una conciencia de lo importante que es, con mensajes positivos, la alimentación sana, la actividad física, promocionar que los niños vayan al colegio en bicicleta, yo qué sé, o haciendo un sendero, hacer formas, en vez de tener un voluntariado para que cruce los pasos de cebra, pues a tener un voluntariado en cada esquina para que los niños puedan ir con seguridad al cruzar las calles y que se hagan todos los días 20 minutos andando antes de llegar a clase y otros 20 al volver. Cosas de este tipo que habría que promocionar desde la sociedad para que cambiemos culturalmente y cuando tú vas a Holanda y te ves que todo el mundo va en bicicleta o en Suecia con un frío de 10 bajo cero y van en bicicleta al trabajo, pues eso no se ha conseguido en un día ni en dos, eso se ha conseguido a través de televisión, de spots en los periódicos y de que hacer que el que va en un coche se sienta como un canalla, porque es que todo el mundo va en bicicleta, yo voy aquí con la calefacción, ¿no? Entonces yo creo que es un cambio cultural que tenemos que promover los profesionales de la salud, porque para algo somos profesionales de la salud. Yo creo que hay un tema que me ha parecido muy importante en tus comentarios, que yo creo que tiene que quedar muy claro, y es que la obesidad no es una enfermedad de la voluntad. Es decir, hay mucha gente que piensa que el obeso es obeso porque quiere. Y ya está, porque no es capaz de controlar su apetito o porque tiene una... No, miren, los circuitos neuronales, los circuitos neuroquímicos que controlan el apetito y la saciedad, cada uno tiene el que tiene. Y eso escapa en gran parte a la voluntad. Por lo tanto, no es obeso el que quiere, sino muchas veces el que puede. Es decir, que eso es así, claro. Entonces, yo creo que quiero levantar una bandera contra el estigma, contra la estigmatización de las personas con obesidad, que es absolutamente injusta. Hay que luchar desde mensajes positivos. Y me gustaría aprovechar esto para decir que
no solo liraglutida 3 miligramos, que me parece un avance espectacular y que también actúa a nivel central sobre estos mecanismos que estoy hablando, sino también la combinación naltrexona-bupropion, que también está aprobada por la Agencia Europea del Medicamento, pues representa también otro avance terapéutico muy interesante y todavía no está comercializada. Es una medicación que se va a tomar se toma por vía oral y que realmente también vamos teniendo cada vez datos más prolongados de su eficacia respecto a la reducción ponderal, que bueno, se cifra pues en un 7-8% dependiendo de los estudios, y que actúa precisamente a nivel de los centros del apetito y la saciedad a través de la combinación de dos fármacos de acción central con un perfil razonable de seguridad, pues que realmente los efectos secundarios más importantes son las náuseas, los vómitos, en algunos casos el insomnio, pero no así la depresión, puesto que el bupropion en sí mismo es un fármaco antidepresivo. De modo que no solo tenemos liraglutida, vamos a tener liraglutida, vamos a tener naltrexona, bupropion y quizá otras moléculas que todavía no están aprobadas. Bueno, yo para terminar os voy a hacer una pregunta a cada uno. Bueno, que sea fácil. Como has mencionado la palabra estigma, sí. Obesidad en niños, obesidad en mayores de 70 años. ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues mira, yo hace 3 semanas o así, 2-3 semanas, una paciente mía con 80 años pues se ha operado para una cirugía de la bariátrica, una reducción del estómago aquí en Madrid, y me pregunta: mire usted, doctor, ¿usted me aconseja que me opere? Le digo: hombre, esto es una decisión personal. Tú tienes 80 años, pero tú estás más sana que una lechuga, tú puedes vivir 100. Los 20 años que te quedan, ¿tú qué peso quieres llevar sobre tus rodillas y tus caderas? Y si te planteas una cirugía, como es la cirugía de la reducción de estómago, que no tiene alteraciones malabsortivas, pues tú misma, es un riesgo que vas a correr a cambio de unos beneficios teóricos para una esperanza de vida que en principio hay que pensar que la gente hoy no se muere con 70 años. Mi abuelo murió con 65 años y era un hombre muy mayor. Le dio una CV con 63 y murió con 65 y un hombre mayorcísimo. Hoy con 65 no quieren que nos jubilemos, quieren que sigamos trabajando hasta los 70. Entonces un señor con 80 puede vivir hasta los 95 o hasta los 98 y muchas veces con la cabeza muy lúcida. Y entonces, bueno, pues yo creo que hay que cambiar muchos conceptos que tenemos de que a partir de una cierta edad no se puede hacer qué, porque hay gente que ha escrito sus mejores obras o ha pintado sus mejores cuadros por encima de los 80. Y gente muy productiva y muy válida por encima de los 80, que no hay que jubilarlos por narices y que yo creo que igual que eso no hay que negarles por narices ni por criterios un acceso a unos tratamientos, sean fármacos o sean cirugías. Entonces yo pienso que tendremos que ir planteándonos un horizonte de vida media cada vez más larga, porque el que no se ha muerto a los 70, lo más probable es que llegue a los 90. Entonces, a lo mejor cosa que antes no pensábamos por una persona de 75 años o para esta señora de 80, pues yo le digo, pues mira, yo no lo veo tan descabellado. Una persona, sobre todo una mujer, que son la mayoría de las personas con depresión y obesidad, con ese binomio, en todos los ensayos clínicos están entre el 60 y el 80% del impacto sobre el sexo femenino. Tú le haces una pérdida de peso de 15 kilos, de 20 kilos, y cambia totalmente la autoestima, el comprarse ropa nueva, la sensación de seguridad en sí misma, la sensación de... yo creo que hay varias cosas que no tenemos muy claro, y es que la gente le da vergüenza confesar que se ha operado. Es como si fueran operadas de cirugía plástica. La gente no quiere decir que se ha operado de cirugía bariátrica. La gente, cuando pierde peso, es todo lo contrario, se siente muy orgulloso y va por ahí diciendo: mira cómo me queda esto ahora, mira qué tal me queda el bañador y tal. Y bueno, pues es una cosa que yo creo que tenemos que empezar a cambiar muchos conceptos, porque 70 años hoy en día es una persona relativamente joven y bueno, yo pienso, como decía un chiste, dice, uno que es una persona mayor, dice, el que tiene más años que su médico, ¿no? Entonces, como nos vamos haciendo viejos, cada vez los pacientes no son más jóvenes, ¿no? Y tendremos que cambiar muchos conceptos en ese aspecto. Yo no negaría ningún tratamiento ni médico ni farmacológico y, por supuesto, ni le quitaría ningún componente del tratamiento de la obesidad a ningún paciente por edad. Muy bien. Niños. Bueno, yo creo que la obesidad infantil entra de lleno en la necesidad que tenemos de prevención de la obesidad. Es decir, el niño con obesidad, cuyas tasas están alcanzando las cifras de los adultos, es decir, desgraciadamente, tiene altísimas probabilidades de ser un obeso adulto y mantener la obesidad a lo largo de toda su vida. Por lo tanto, yo creo que la población infantil, infanto-juvenil, tiene que ser un objetivo de prevención y de tratamiento también, porque ya digo que hay unos porcentajes ya importantísimos de obesidad y de sobrepeso entre la población infantil y adolescente, que tiene que ser un objetivo prioritario de las sociedades científicas, además de no solo las sociedades científicas y de los médicos, sino también de la administración. Es decir, que esto
tiene que ver con una educación, con un cambio absoluto en los modos de vida de las personas, de las sociedades, de la sociedad occidental especialmente, de la sociedad española en particular, y necesitamos que este tipo de acciones abarquen no solo a la administración en sí, sino también al ambiente escolar, al ambiente familiar, al ambiente laboral incluso, porque a través de la familia también pues, niños obesos muchas veces son hijos de padres obesos. Entonces, realmente en este congreso se han comunicado datos muy interesantes respecto al desarrollo de comorbilidades en niños y adolescentes relacionados con la obesidad, como la resistencia a la insulina, incluso la hipertensión. Incluso tuve oportunidad de asistir a una comunicación relacionada con la posibilidad de cirugía bariátrica en adolescentes, donde con gastrectomía tubular se obtenían resultados realmente buenos en adolescentes muy seleccionados y con índices de masa corporal superiores a 39 kilogramos por metro cuadrado de superficie corporal. Con lo cual, me parece que es un tema muy importante, que creo que la raíz más importante estriba en la educación, en la implementación de una vida saludable, de la práctica habitual de actividad física, de lo cual nuestros niños y nuestros adolescentes se han alejado bastante en los últimos años, e incluso alguna década, en relación pues, con la televisión o con el excesivo uso. Yo no digo que la televisión sea perjudicial, pero sí el excesivo uso de las cosas a veces sí se puede convertir en algo perjudicial, o de los videojuegos, etc. Yo creo que hay que promocionar la actividad física muy importante. Creo que los padres, las familias, las personas tienen que saber cuál es la alimentación más saludable. Hablamos a veces mucho de la dieta mediterránea, sí, pero es decir, hay que realmente implementar ese tipo de información para que se puedan aplicar en las casas, para que se pueda aplicar la necesidad de control y de monitorización, que es muy importante también para conseguir buenas tasas de eficacia respecto a cómo va el niño, si el niño es un niño con sobrepeso, y desterrar la idea de que los niños con sobrepeso son niños más saludables, que eso también se ha hablado o ha sido una tradición muy mantenida, al menos en nuestro país, y por lo tanto creo que es un problema de altísimo calado y que efectivamente es en los niños donde muchas veces la estigmatización también es más llamativa. Los niños son muy crueles. Muy crueles unos con otros, y por lo tanto esto no hace más que empeorar el problema. Así que necesitamos un esfuerzo educativo impresionante. Yo creo que es muy importante, pero siempre va a ser extraordinariamente rentable, aunque nos tome años aplicarlo y realmente producirlo. Bueno, pues simplemente terminar diciendo que fue un congreso muy importante. La participación española fue también abundante. El futuro tiene que ser que nos tengamos más gente, profesionales sanitarios, de biomedicina, dedicados a la investigación, al tratamiento y a la prevención de este problema creciente. Y último mensaje, si tiene usted un hijo y le va a dar un premio de fin de curso, no le compre una televisión para su cuarto ni una consola, llévelo los fines de semana a hacer caminatas con usted, que sea bueno para el padre y para el hijo. Esto también salió en el congreso. Muy bien. Muchas gracias.